Beno, jesartzen joango gara mesedez. Etorri zaretenok, por favor, nos vamos a ir sentando para tratar de empezar la sesión. Sí, todavía nos faltan unos cuantos de los asistentes de la... Sí, se va incorporando la gente un poco... No, ayer tuvimos pleno de participación hasta las 6 de la tarde, que mantuvimos la jornada. Hasiko gara apurka, aunque todavía nos faltan bastantes de las personas que están disfrutando de la pausa. También es cierto que algunas otras nos han comunicado que no iban a poder seguir a lo largo de la jornada. Si os parece, vamos introduciendo a nuestra siguiente ponente, que es Lidia Santana Vega, licenciada en Psicología y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ella es catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de La Laguna, Tenerife. Coordinadora del Grupo de Investigación en Orientación Educativa y Sociolaboral, GIOES. Sus líneas de investigación preferentes son Educación y Género, Educación para la Ciudadanía Europea, Transición al Mundo del Trabajo, el Proyecto de Vida, Igualdad de Oportunidades, Educación en Valores. Ha dirigido 4 ediciones del Máster Universitario Educar y Orientar para la Transición Sociolaboral. Confieso, y creo que no he sido la única, que el título que nos ha propuesto para su intervención ha despertado todas mis alertas y las de muchos y muchas. Con lo cual, Lidia, la expectación la tienes garantizada y la palabra también. La transición a la vida activa. Matando mamuts con tirachinas. Bien. Sí. Buenos días. Antes que nada, mostrar mi gratitud a la directora de este curso por su invitación y por permitirme compartir con ustedes un tiempo y un espacio en el que espero que sigamos aprendiendo, especialmente yo. De la presentación me gustaría añadir alguna cosita más y sí que me gusta definirme como una persona deseosa de seguir creciendo en el plano personal y en el profesional. Verán, yo he tratado de hilvanando un discurso para darles una charla donde he tratado de acompasar el entendimiento y el corazón, porque creo que el tema se lo merece, el tema lo requiere, porque básicamente hablamos de personas. Voy a plantearles brevemente lo que es el esquema de mi intervención. Posiblemente en algunos puntos tendré que ir muy vuela pluma, muy por encima, porque la coordinadora del curso, la directora del curso me ha comentado que voy a tener en torno a 40 minutos y yo había planteado la cuestión para un poquito más larga. Pero en algunas cuestiones que me parecen más teóricas iré muy por encima y en otras me detendré un poquito más. Creo que deberíamos de partir, o al menos ustedes deberían de conocer cuál es mi visión de la educación y de la orientación. Yo creo que tanto la educación como la orientación debe ayudar a los jóvenes a transitar al mundo del trabajo. Por supuesto, deben de formarlos como personas, pero también deben de ir preparándolos para la transición al mercado laboral. Creo que tendremos que hacer uso de nuestras múltiples inteligencias y ahí les contaré una historia que creo que les puede ilustrar muy bien lo que se entiende por múltiples inteligencias y cómo debemos de potenciar esas múltiples inteligencias y saberlas apreciar en los demás. La Estrategia Europea 2020, porque creo que dice cosas interesantes en el plano de la transición de los jóvenes, que es el tema que nos está ocupando.
También haré referencia a la atención apoya al alumnado para la transición a la vida activa, y ahí les voy a comentar un programa que creo que fue a través de ese programa por el que me conocieron, vieron con mis datos, que es un programa de orientación educativa y sociolaboral, que lo hemos trabajado con el alumnado de la etapa más conflictiva del sistema educativo español, que es la etapa de la secundaria, donde los alumnos ya tienen 16 años y pueden transitar al mercado laboral, es decir, tienen la edad legal para empezar a trabajar. Por tanto, esa es una herramienta que nosotros la diseñamos para facilitar tanto la transición académica como la transición profesional. ¿Cuáles son los retos de los profesionales de la orientación, tanto en el contexto formal como en el no formal? ¿Y cómo podemos dinamizar el cambio? ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? Y eso va a ser un poco la estructura de mi intervención, así que voy a iniciar. Espero que no sea una travesía en el desierto, sino que ustedes sean personas con la mente abierta que me puedan acompañar a lo largo de mi discurso, donde, insisto, trato de acompasar el entendimiento y el corazón. Verán, yo la mejor definición que he leído jamás de educación la pude extraer de un libro de un economista que se llama Schumacher, en un título delicioso que se titula Lo pequeño es hermoso. Para Schumacher, cuando alguien pide educación, lo que está realmente pidiendo es que se le presente el mundo y a sí mismo de forma comprensible. Porque cuando algo es comprensible se tiene un sentimiento de participación, y cuando algo no es comprensible lo que se genera es un sentimiento de alienación. Y ahí empezamos con la primera pista para el título también de esta ponencia. Muchas veces sentamos a los alumnos frente a un sistema educativo que lo que le genera es una sensación de frustración y de fracaso. Y los alumnos que tienen sensación continuada de fracaso, al final se les termina lastimando su autoestima. Y de ahí no podemos sacar personas que sean, digamos, psicológicamente fuertes para, digamos, afrontar las adversidades de la vida. Y la transición a la vida activa es un periodo complicado, es complejo, y sobre todo en el actual marco de crisis que estamos atravesando. Y también me gustaría plantearles, tengo que ponerlo en presentación, plantearles el tema de la educación, de la orientación. Y esta es una definición mía que yo he planteado en un libro que me publicó la editorial Pirámide en el 2003 y que se ha reeditado en la 4ª edición en el 2015. Para mí la orientación es la transmisión de ideas que permiten al ser humano elegir entre varias opciones. Es la transmisión de criterios de valor que ofrezcan alguna guía a las personas en una cuestión esencial: ¿qué hacer con su vida? Y hay muchos jóvenes que no saben cuáles son sus coordenadas vitales, no saben qué hacer con sus vidas. Y esto es un gran problema, porque a la larga genera un vacío existencial tremendo. Por tanto, para mí esta es la finalidad última, la finalidad principal del ámbito, del campo de la orientación. Verán, aquí no me voy a detener mucho, pero sí que hay dos ámbitos que nosotros trabajamos en el campo de la orientación en contextos formales, que es el counseling y guidance, que se conocen así en el contexto anglosajón y que se podría traducir al español como orientación y como asesoramiento. ¿Qué es la orientación? Un proceso de ayuda y apoyo sistemático y profesional a través de uso de procedimientos educativos e interpretativos con varias finalidades en el ámbito formal. Mejorar el conocimiento de uno mismo. Verán, el conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo, y el aprendizaje más importante es el aprender a aprender. Y eso es fundamental. Y eso debemos de tenerlo muy claro con independencia del contexto en el que estemos trabajando. Hay que también ayudar a que los jóvenes aprendan a resolver problemas de diversa índole, porque la vida no está llena de escollos. También aprender a tomar decisiones prudentes. La prudencia es una cuestión, es un valor que tenemos que tener muy presente a la hora de tomar decisiones. Realizar una planificación responsable del proyecto de vida. Es decir, nosotros no podemos dejar que nuestro proyecto de vida lo configuren otros, lo configure el mundo adulto, lo configure el mundo de padres, madres, incluso los propios orientadores, que a veces los chicos llegan diciendo: usted me ha pasado un test de personalidad, usted ya me conoce casi más que yo, por favor dígame qué debo hacer, dígame qué estudio debo de elegir, qué camino debo transitar en el marco profesional. Es decir, que pone su vida en las manos de otros. Y eso es una mala orientación. La buena orientación es dar a los jóvenes la información y que ellos sean capaces de hacer, digamos, una criba de esa información en función de sus características personales.
Y también aprender a relacionarse de forma fructífera con el entorno, tanto local como global. Y después está el counseling, que es un proceso más de carácter personal, una ayuda más de carácter personal. La otra más es más de carácter grupal. Y aquí ya voy a meterme un poco en el universo del discurso de las múltiples inteligencias. No tenemos una única inteligencia, tenemos múltiples inteligencias. Por tanto, como señala Gardner, que es la persona que ha estudiado más este asunto, señala que todos somos capaces de conocer el mundo a través de nuestras múltiples inteligencias. Lo que nos diferencia es la intensidad con que las poseemos, la forma de utilizarlas y combinarlas a la hora de realizar diferentes labores, solucionar problemas y progresar en diversos ámbitos. Y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, porque tanto en la selección de personal o cuando yo estoy trabajando con jóvenes, tengo que apreciar sus potencialidades y sus debilidades, en todo caso, mejorarlas, pero siempre apoyándome en sus puntos fuertes. Y esto voy a tratar de hacérselos comprender a través de una historia. La historia se llama Asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, ¿cómo no? Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás, según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un hermoso juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Veamos cómo continúa la historia. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». Y esto es fundamental cuando estamos trabajando en equipo. Centrarnos en las potencialidades, centrarnos en lo bueno de cada persona, en lo que puede aportar al conjunto del grupo. Y no centrarnos en los aspectos negativos, porque tendemos a fijarnos, no sé por qué, nuestra psicología sobre todo tiende a fijarse en los aspectos negativos y no tanto en los puntos positivos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Esa es la conclusión y la narración final del cuento de Claire. Me parece una hermosa metáfora. Y una metáfora que puede enseñarnos mucho y ilustrarnos mucho de cómo muchas veces nos centramos más en los aspectos negativos que en los aspectos positivos. Bien, aquí nos vamos a centrar en la Estrategia Europa 2020, que trabaja bajo la consigna de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Me he centrado en esta estrategia, en los aspectos que me parecieron más relevantes para esta charla. Educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es una premisa fundamental. Ya no basta la formación en periodos puntuales. Nos tenemos que estar formando a lo largo del periodo vital. El 50% de la población tiene un nivel de cualificaciones media, estamos hablando de Europa, pero a menudo no adaptadas a las necesidades del mercado laboral. Por tanto, el sistema educativo y el sistema productivo se tienen que mirar de frente y no darse la espalda. En las sociedades de tradición judeocristiana es muy común
que ambos mundos se den la espalda. Pero no, tendremos que mirarnos de frente y aprender uno de otro. Bien, alcanzar al menos un 40% de titulados superiores. Menos del 30% de personas entre 25 y 34 años tienen un título universitario en Europa. Sin embargo, fíjense en comparación con los Estados Unidos, que tiene un 40%, y en Japón un 50%. Es decir, cada vez se está primando que las personas estén más formadas. Después esto tiene un efecto perverso, pero bueno, ya lo comentaremos. Y después también otra de las estrategias que se apuntan en Europa es reforzar los vínculos entre educación, empresa, investigación e innovación. Investigación e innovación, a pesar de que se ha recortado mucho para las universidades y para los centros de investigación, la dotación económica para este capítulo, craso error. Porque sin I+D, las sociedades no avanzan. Les guste o no les guste, es así. Por tanto, reforzar los vínculos también entre educación, empresa, investigación, innovación y promover el espíritu emprendedor. Eso es fundamental. En Europa se le está dando mucha importancia al espíritu emprendedor. ¿Y desde cuándo se está fomentando? Desde la etapa de infantil y primaria. Se están haciendo proyectos y programas educativos muy interesantes en prácticamente yo creo que todas las comunidades autónomas, donde a los chicos se les está fomentando el espíritu emprendedor, pero desde edades muy tempranas. Por tanto, esto es fundamental y que después les va a ayudar para transitar al mercado laboral. Porque ser emprendedor no quiere decir, tener ese espíritu emprendedor no quiere decir que todos vayan a montar empresas, no. Es tener espíritu emprendedor en todos los órdenes de la vida. Que yo decida hacer unos estudios universitarios es tener espíritu emprendedor. Que ustedes estén aquí hoy haciendo un curso de formación, porque se han metido en la lógica esa de que hay que formarse a lo largo de la vida, es tener espíritu emprendedor. Que a veces lo acotamos solo a decir, fomentar ese espíritu para generar empresas. Que sí, que también es eso, pero el concepto es mucho más amplio. Las iniciativas de la Comisión Europea para 2020. Unión por la innovación, mejorar las condiciones y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios para generar crecimiento y empleo. Palabras fundamentales, palabras claves, crecimiento y empleo. Juventud en movimiento, mejorar los resultados de los sistemas educativos, que estamos ahora en una ley, la 11, que está muy contestada por prácticamente toda la comunidad educativa. Veremos qué pasa. Pero sí que ya, esto, porque ustedes serán padres y madres de familia, entonces también yo creo que hay que ser muy conscientes de esto. Tenemos que firmar ya un pacto por la educación. No, nuestra educación no puede estar al vaivén de las cambiantes fortunas políticas y cada vez que llega un gobierno, sea del color que sea, decide cambiar las leyes educativas. Y eso es un graso error porque va dentro y metro de la formación. Alumnos que se están formando y que después serán los que van a transitar al mercado laboral. Pero con una formación muy desigual, muy irregular y con una formación con un gran déficit precisamente por esto. Los profesores ya no saben a qué atenerse con tanto cambio legislativo. Bien, por tanto, mejorar el sistema educativo, consolidar el atractivo internacional de la educación superior europea y facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, que no se la estamos facilitando, que no se lo estamos poniendo nada fácil. Agenda de nuevas calificaciones y empleo, modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas, desarrollando sus capacidades a lo largo de su vida para adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajo, en particular mediante la movilidad laboral. Y aquí verán el tema de la movilidad laboral. Yo no conozco mucho la realidad del País Vasco, seguro que habrán ponentes mucho más autorizados que yo que les han hablado sobre este asunto, pero en Canarias tenemos un gran problema con la movilidad laboral. Los canarios no suelen tener muchas dificultades para moverse, incluso dentro de la isla. Un canario que vive en el norte y trabaja en el sur, en el sector del turismo, se lo plantea muy mucho. El gobierno de Canarias, o incluso para ir de una isla a otra, hace algún tiempo financió, porque evidentemente tiene un coste. El viajar entre las islas no es barato para los canarios, curiosamente. A veces tenemos más facilidades, me puede salir más barato llegar aquí al País Vasco. A mí, mi viaje Tenerife-Bilbao me ha salido más barato que si yo, por ejemplo, viajo Tenerife-Lanzarote y Fuerteventura. Entonces, claro, evidentemente ellos tienen que valorar el coste de la movilidad, pero sí tienen serias dificultades para moverse de su localidad. Y entonces, el gobierno canario estuvo financiando, e incluso ni siquiera por eso, financiando la movilidad. Y eso es un problema para transitar al mercado laboral. Bien, pero ¿cuáles son las tendencias de la orientación en Europa?
Básicamente un carácter continuo del proceso de orientación. Ya no vale orientar en los momentos claves, en los momentos críticos. La orientación tiene que acompañar a las personas, a los niños y niñas a lo largo de su vida académica y también, por supuesto, fuera de lo que es la vida académica. La orientación es una parte sustancial del proceso educativo. Es decir, la orientación lo que tiene que estar es incardinada del currículum. Los profesores también orientan. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. También se trata de que sea un modelo profesional mucho más abierto, donde el objeto de intervención no sea solamente los alumnos etiquetados como problemas, sino también las propias familias, la propia comunidad. Puede colaborar en las labores de orientación. La intervención tiene que ser de carácter preventivo. Antes aquí el ponente anterior decía, bueno, prevención parece ser la palabra clave. Y de desarrollo, es decir, ayudar a los alumnos y alumnos a desarrollar sus múltiples inteligencias. Y después las estrategias de intervención se han de centrar sobre todo en lo que es la parte de la faceta de consulta y formación. Como verán, la palabra formación es una palabra clave. Y una de las cuestiones que Europa remarca mucho es que hay que enfatizar el individuo como un agente activo en el proceso de orientación. No podemos hacer orientación olvidándonos del sujeto que vamos a orientar. Por tanto, el sujeto que vamos a orientar es un agente muy activo en ese proceso. ¿Y qué se traduce todo esto? Aumento de programas de educación para la carrera y experiencia laboral, un menor énfasis en la testología para promover la autoevaluación. A veces se piensa que porque uno pase un test de personalidad o un test de inteligencia general o de aptitudes específicas, uno va a conocer mejor al otro que la propia persona. No. Yo creo que la máxima de Sócrates, conoce a ti mismo, es fundamental y debemos propiciarla desde las primeras etapas de la formación. Y también énfasis en educar para la iniciativa. Ahora ya lo dije antes, para el espíritu emprendedor, para la iniciativa. Bien, y aquí hay un decálogo de competencias que debemos fomentar en todos los planos. En ese decálogo, que está elaborado por dos psicólogos que se llaman Monerejo y Pozo, buscarás, voy a decirlo rápidamente porque se me echa el tiempo encima, buscarás la información de forma crítica. Nunca antes habíamos estado tan saturados de información, pero muchas veces no se sabe qué hacer con tanta información y ese es un auténtico problema. Por tanto, hay que fomentar el espíritu crítico en los jóvenes, porque si no, van muy perdidos. Y sobre todo porque estamos en una sociedad donde lo que se preconiza es el pensamiento único y hay medios de comunicación de masas que más que informar, desinforman. Leerás siempre tratando de comprender. Ustedes saben el informe PISA. El PISA se dedica a evaluar a los jóvenes de 15 años. Pues en el informe PISA, en general, todas las comunidades autónomas están saliendo con déficit de los jóvenes en la comprensión lectora. Y eso es un problema, porque si yo no leo comprendiendo, ¿qué puedo sacar de la lectura? Escribirás de manera argumentada para convencer. Es importante trabajar la argumentación. Las personas que saben argumentar tienen muchas cosas ganadas en todos los terrenos y en todos los planos de la vida. Automatizarás lo rutinario y dedicarás tus esfuerzos a pensar en lo relevante. Tenemos que centrarnos efectivamente en pensar en lo relevante y quitar la paja. Analizarás los problemas de forma rigurosa. Si uno no es capaz de analizar bien los problemas, va perdido. No va a encontrar la solución a los problemas. Escucharás con atención tratando de comprender. Verá, muchas veces somos muy malos escuchantes. No sabemos escuchar. Cuando alguien está argumentando, lo que hacemos nosotros es ocuparnos mentalmente en a ver qué le voy a responder. Pero no sencillamente tratar de escuchar al otro sin juzgarlo, sino sencillamente ver cuál es su punto de vista. Incluso a veces es bueno repetir su apreciación. ¿Has querido decir? Para tratar de cerciorarme si he comprendido correctamente. Y así podemos fomentar la comunicación tan importante en el plano académico, en el plano laboral. Hablarás con claridad, convencimiento y rigor. Es muy importante saber hablar. Y ahora se está potenciando desde las edades tempranas. Por ejemplo, hay niños pequeños que hacen cursos de robótica y después cogen y los presentan a los padres. Entonces se reúnen todos los padres en una sala y ahora los niños tienen que presentar lo que han hecho. Lo están haciendo niños de 10, de 8, de 7, 9 años. Y están aprendiendo a hablar en público. Eso que puede producirnos tanto pánico, ¿no? Hay una serie de personas, aquí tengo 80, 90 personas, o las que sean, o 500, o 600, y el temor a hablar en público y lo que se sufre, ¿no? El corazón acelera, las manos se ponen frías, en fin. Y esos niños ya lo están haciendo desde pequeñitos, o sea que en eso sí lo estamos empezando a hacer mejor.
crear empatía con los demás, es fundamental ponerse en el lugar de otras personas para tratar de comprenderlas. Cooperarás en el desarrollo de tareas comunes, ya que les voy a decir sobre la importancia del trabajo colaborativo, que ustedes ya no sepan, y fijarás metas razonables para superarte en el día a día. Esta es una metáfora en el fútbol, que en el mundo del fútbol se ha puesto muy de moda, partido a partido. Pues cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propio afán. Y es bueno que no nos pasemos en nuestras metas, es decir, ponernos metas por encima de nuestras posibilidades, pero no que nos quedemos cortos tampoco, porque estaremos desaprovechando nuestras potencialidades. Bien, y aquí aterrizo en el programa de orientación educativa y sociolaboral. Bien, estoy en los 20 minutos, estoy en el Ecuador de mi intervención. Creo que muy bien, incluso a lo mejor hasta voy a acabar antes, porque como me he dado tanta prisa, ¿estoy hablando demasiado deprisa? Es que la losa del tiempo, ustedes no saben cómo pesa. Bien. Pero eso es también como lo de los nervios en la entrevista, se da por supuesta. Bien. Bueno, pues aquí aterrizamos por lo que yo entiendo que cuando me llamaron por teléfono, me dijeron, mira, estamos aquí llamándote del País Vasco, te queríamos invitar. Y como vieron conmigo, un programa de orientación educativa y sociolaboral que nosotros hemos visto, que ustedes han publicado en la Universidad de La Laguna. Bien, pues este es el programa de orientación educativa y sociolaboral que nosotros estuvimos trabajando durante 3 años académicos con una inmersión prolongada en centros de secundaria, es decir, trabajando durante 3 años en el centro con orientadores, con profesores tutores y con profesores de materia. Para, digamos, no crear un programa de orientación desde la torre de marfil de la universidad, sino crear un programa de orientación a pie de obra, es decir, donde están los profesores, donde están los orientadores y donde están los alumnos. ¿Qué necesitan ustedes para ellos? Muchas veces los alumnos son muy críticos con la orientación. Aquí se hablaba antes en la primera sesión de que muchas veces no se comprende la labor de los orientadores. En los centros, ¿saben cómo les llaman a los orientadores? Pakistaní. ¿Saben por qué le llaman pakistaní? Como abreviatura de ¿para qué están aquí? Nadie entiende su función. Ni a veces la entienden los equipos directivos, ni la entienden los alumnos, ni la entienden los tutores, ni los profesores. Entonces se le llaman pakistaní. ¿Para qué están aquí? Por eso es muy importante sentarse y explicarles y decir, miren, estas son mis potencialidades, esto es lo que yo les puedo ofrecer a la comunidad educativa, esto es lo que yo puedo hacer con los profesores, con los alumnos, etc. Bien, pues nosotros creamos ese programa de orientación educativa y sociolaboral y creamos un material didáctico de apoyo a tutores y profesores de distintas áreas de conocimiento, matemáticas, ciencias sociales, geografía e historia. Las unidades didácticas estaban integradas en el currículum y queríamos trabajarlo a través del plan de acción tutorial. Y teníamos una serie de objetivos, que el alumnado tenga una visión amplia de las opciones formativas, porque muchas veces no tienen esa visión amplia de lo que puede hacer. Y a veces se produce mucho el asunto que puede ser un poco perverso de las tradiciones familiares. Yo soy médico porque mi padre y madre eran médicos, pero después lo terminan dejando a veces en tercero de carrera. Pues estoy haciendo derecho porque mi padre y mi madre son abogados. Suele ocurrir ese tipo de cosas. Ofrecer información sobre el mercado laboral y los factores que condicionan la demanda y la oferta. Ellos tienen que saberlo, porque muchos ya quieren dejar atrás el sistema educativo. Son alumnos que arrastran una historia de fracaso y no quieren saber nada más de la formación y quieren ponerse a trabajar. Nosotros estuvimos trabajando en un centro de la periferia de Santa Cruz y tenía un alto índice de fracaso escolar y por eso nos llamaron. Y sin embargo, fíjense, alumnos con alto índice de fracaso escolar estaban incluso asesorados por su familia para hacer bachillerato y despreciaban los ciclos formativos. Aún la formación profesional, desgraciadamente, se está viendo como una formación de menor rango y envergadura, y eso es un craso error. Y alumnos con fracaso iban al bachillerato. Después, ¿qué ocurría? Que volvían al centro, porque el centro daba ciclos formativos, porque habían fracasado lógicamente en el bachillerato. Bien, concienciar a los alumnos sobre la importancia de la educación a lo largo de la vida y facilitar su proceso de toma de decisiones. Bueno, aquí no me voy a detener, pero es para que ustedes sean conscientes de que todo esto fue fruto de un modelo de trabajo colaborativo, donde nos sentamos orientadores, profesores, tutores y también sondeamos la opinión del alumnado sobre qué aspectos querían que se les orientara. Bueno, se elaboraron toda una serie de instrumentos para evaluar la importancia o el impacto que había tenido ese programa sobre los jóvenes a la hora de tomar decisiones
Y creamos una serie de bloques de contenidos para trabajar con los chicos. Conocimiento de sí mismo, importante. Los alumnos no pueden tomar buenas decisiones si no se conocen a sí mismos. Conocimiento del sistema educativo, ¿qué te puede ofrecer el sistema educativo? Conocimiento del mercado laboral. ¿De acuerdo? Tienes 16 años, quieres transitar al mercado laboral, pero tienes que saber a qué te vas a encontrar. Conocimiento de las estrategias para transitar al mercado laboral. Sí, lo típico que ustedes saben, cómo hacer un buen currículum, en fin, ese tipo de cosas. Conocimiento de la toma de decisiones y el proyecto personal de vida. Queríamos que los alumnos reflexionaran sobre la importancia que tuviesen un proyecto personal de vida. Que el proyecto no estuviera hecho ni por la publicidad, ni por las películas que muchas veces desinforman más que informar sobre qué se vas a encontrar tú si haces, por ejemplo, medicina. Hay series que hablan sobre esos mundos, pero muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. No sé si vieron una serie que se llama House. Tú le preguntas a un médico y te dice, no, House no tiene nada que ver con nuestra profesión. Ni tenemos casos todo el tiempo tan apasionantes que nos retan tanto profesionalmente y lo que está ahí pues no es real, no pertenece al mundo real. Bien, dentro de esos bloques de contenidos trabajamos una serie de unidades didácticas como una mirada hacia sí mismo, cómo éramos, cómo somos, la familia la hacemos todos. E incidíamos sobre el asunto de la familia. Porque los chicos tienen que ser conscientes de que tú eres capaz de poder hacer tu proyecto personal de vida gracias a que tienes el paraguas familiar. Y muchas veces no valoran el papel de la familia, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Entonces sí queríamos hacerle ver la importancia del paraguas de la familia. Ocio y tiempo libre para tratar de conciliar el tiempo de estudio con el tiempo de trabajo, bueno, explorando mis intereses profesionales, los valores, etc. Era una serie de... Hicimos unidades para tercero y para cuarto de la ESO. Esto es la estructura de cada unidad, que no me voy a detener en esto, pero sí aquí. Sí aquí. Yo les pedíamos a los alumnos que hicieran un ejercicio. Imagínate que tú tienes de profesión estudiante, que en cierta manera lo tienen, de profesión tienen ser estudiantes, ocupan su tiempo en eso. Y les pedimos a los alumnos que contaran qué era para ellos ser estudiantes. Fíjense, ser estudiante para mí es algo muy importante, ya que sé que de ahí depende lo que pueda hacer en el futuro. Si ahora pasase de ello, como mucha gente, después tendría que estar limpiando casas para ganarme la vida, para poder hacer lo que me gusta, debo esforzarme por ello. Sandra, cuarto de la ESO. Pero fíjense, Rubén, cuarto de la ESO. Para mí ser estudiante es vivir en una vida de amargura y sufrimiento porque copias todos los días y te aburres y te tienes que levantar a las 7:30 de la mañana. Yo por la tarde no estudio, no hay ganas. Salgo por la calle con mis amigos y después me voy a entrenar y no tengo tiempo para estudiar. Pero fíjense, Víctor, tercero de la ESO. Como otros profesionales me levanto a las 7, entro en clase a las 8 y salgo a las 2. Aunque hay profesiones que no tienen este horario, desde la enfermera hasta el bombero. Una vez que entro en el centro y hasta que salgo estoy trabajando y sin poder salir, no como en otras. Además la considero con diferencia la más interesante y entretenida. El estudiante también tiene sus obligaciones y responsabilidades, como las podría tener el policía o el fontanero. Tengo que estudiar y hacer la tarea que me marcan en casa, que no siempre es poca, de manera que haciendo cálculos me salen unas 2 horas diarias que añadidas a las 6 anteriores completan las 8 horas de trabajo al día. Similitudes con el mundo del trabajo. Hay empresas que tienen empleados para buscar clientes y también el estudiante tiene que tratar de encontrar a un empollón del que poder copiar cuando has estado pescando en clase. Los viajes que da el empleado son equivalentes a los que tengo que dar de biblioteca en biblioteca buscando información para cualquiera de los variadísimos temas de trabajo de las distintas asignaturas. Y estas horas ya son extras. Creo que con el trabajo y el esfuerzo que hacemos, algunos, nos merecemos el sábado libre y hasta 3 meses de vacaciones. Nuestra vida no sería tan dura si hiciéramos alguna excursión, porque llevo 4 años sin salir del colegio. Esto de ser estudiante es, como ven, una profesión quizá un tanto original. ¿Y el sueldo? El mejor. Culturizarnos. Víctor es un buen estudiante. Pero fíjense la profundidad de su respuesta. La envergadura de la respuesta. Porque ellos veían analogías entre el mundo del trabajo y el mundo del estudiante.
Y es que en cierta manera se les está disciplinando y se les está formando para el mundo del trabajo. Tienen que cumplir un horario, sobre todo en la escolaridad obligatoria, no se pueden marchar cuando quieren. Tienen que entrar a las 8 y tienen que tal. Hay un staff que es el equipo directivo, como las empresas tienen su propio staff. Muchas similitudes. Y se le está generando para la cultura hacia el trabajo. Bien, y hacíamos algunas actividades dentro del programa de orientación educativa y sociolaboral. Por ejemplo, jugamos ser empresarios por 1 hora. Hay una empresa que se llama Hotel Paraíso con una serie de características. Si usted ofrece tal, nosotros le ofrecemos cual. Y ellos tenían que hacer un juego de roles, un role-playing, donde ellas hacían de empresarios y otros venían para buscar el trabajo y, en fin, este tipo de cuestiones. Bien, y esto se fue finalmente publicado en 3 tomos. Uno era el manual para el profesor tutor y para los orientadores, y los otros para los cuadernillos de los alumnos, donde se recogen todas las actividades, como esta que les acabo de mostrar de ser empresario por 1 hora, donde ellos tenían, digamos que, donde se les facilita toda una serie de materiales para poder trabajar de forma práctica con los chicos en el aula. Porque a los chicos lo que les gusta sobre todo también es discutir, debatir y hacer cosas prácticas, y no que sean excesivamente academicistas y académicas, que muchas veces no son con las que más aprenden, curiosamente. Bien, pero ¿qué retos tenemos en el plano de los profesionales de la orientación? Varios retos. Un reto cultural. ¿Qué se espera de la orientación? Que ayude a las personas a comprenderse a sí mismas, a comprender el mundo que les rodea, que no es fácil, porque vivimos en un mundo muy complejo, y a desarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea sobre su lugar en el mundo. Todos tenemos una idea sobre nuestro lugar en el mundo. Todos. El reto en el ámbito personal. En el ámbito personal esperamos que la educación y la orientación nos ayude ¿a qué? A convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Siempre podemos mejorar nuestra versión de nosotros mismos, siempre. Estamos obligados a hacerlo. El día que entendamos que eso no es posible, estaremos muertos, literalmente. A mí me da miedo cuando llego a un centro y mi maestro me dice que ya no necesita cursos de formación, que ya se ha formado. Eso no puede ser. Porque entonces lo que estás desarrollando es un pensamiento rutinario y la rutina no te ayuda a mejorar, ni en el plano personal ni en el plano profesional. La rutina mata todo, mata a las parejas, mata las relaciones de pareja, mata yo qué sé, un poco la alegría de vivir. Por tanto, hay que remozar constantemente nuestra práctica profesional, sí o sí. Descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas, y esto ya lo hemos comentado, y alcanzar un desarrollo integral para conseguir un objetivo clave en la vida de las personas. Tratar de ser felices. Tratar de ser felices. Reto económico. El grado de cualificación, qué duda cabe que está facilitando el acceso a un empleo, pero con la actual recesión económica, pues los egresados, lógicamente, del sistema educativo están teniendo más dificultades que en el pasado de insertarse en el mercado laboral. Pero fíjense la reflexión de Einstein, que es muy interesante. El problema de las personas y los países es la pereza, para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina. Y eso es real. Y otra idea de Einstein muy interesante es que no pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. Si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Si queremos subvertir o cambiar un determinado estado de cosas, tendremos que cambiar nuestras pautas de comportamiento. Es la única manera. Los retos de los profesionales de la educación extensible a los profesionales de la orientación es que debemos adoptar en este momento un enfoque de trabajo sociocrítico. Tenemos que ser muy críticos con la lectura de la realidad que estamos viviendo. Como segundo paso, ser conscientes de la realidad en la que están inmersos. Ya hace muchos años, cuando era estudiante en la Facultad de Educación de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, vino un profesor que se llamaba Merani. Y Merani nos explicaba que muchas veces los maestros en La Pampa estaban con alumnos que tenían el vientre abultado por el hambre y de forma crítica relataban, de forma memorística, diciendo Argentina es el mayor productor mundial de carne. Y eso se lo estaba diciendo a chicos que tenían el vientre abultado por el hambre. Eso es no tener una visión crítica del entorno en el que estamos trabajando. Sumarse a un modelo de trabajo comunitario y colaborativo para idear las estrategias oportunas que faciliten la formación a lo largo de la vida. Cada vez los enfoques comunitarios son mucho más interesantes porque es crear sinergia hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Y si no creamos sinergia, todo cuesta más. 5 minutos, bueno. Bien, pues voy a ir cerrando y quizás con esto, con esta carta,
que se escribió las cartas al director del periódico El País, podrán entender el título de esta charla. Soy mujer, soy española, tengo 27 años, soy licenciada en Derecho, tengo un máster y otros muchos cursos que me han ido formando y cualificando cada vez para más cosas. Tengo un buen nivel de inglés y una demostrable experiencia cuasi profesional, ya que nunca me han hecho un contrato, sino que siempre he trabajado a través de convenios de colaboración para realizar prácticas, incluso sin remunerar. Ahora no tengo empleo, ni prácticas, ni nada, solo tengo ese perfil profesional que acabo de exponer y que seguramente corresponderá más o menos con el de muchos españolas de mi edad, que al igual que yo están en paro, que al igual que yo están buscando trabajo, que al igual que yo no lo encuentran y que al igual que yo están asustados. Es el miedo al futuro, es el miedo de muchos jóvenes que se encuentran ante el sistema y que ese sistema se les cae como una losa, y por eso el subtítulo de esta charla. Porque están tratando de matar dinosaurios o mamuts con tirachina, con una endeble tirachina. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos actualmente. ¿Me das 3 minutitos más? 3. Bueno, este era una... Ya voy a ir cerrando. ¿Cómo podemos remozar nuestra práctica profesional? Sintiendo el gusto por el trabajo bien hecho, que cada vez lo podemos apreciar menos en los trabajadores. Y yo cuando encuentras a alguien que siente el gusto por el trabajo bien hecho, dice, este es un gran profesional, chapó. Afrontando los obstáculos con valentía. Hay que ir con la vida con resolución y con valentía. Yo se lo digo a mis alumnos en la universidad. Si no vas por la vida con resolución y con valentía, tu proyecto vital no lo vas a conseguir. Sacudiéndonos de encima la pereza, la apatía, la desgana. Hay que sacudirse esto de encima. Con buena dosis de altruismo, pensamiento hábil, con sentido del humor. No hay que perder el sentido del humor. Y aquí voy a cerrar también mi intervención con otro cuento. El cuento se titula La mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes y las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas él sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía a lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impaciente con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. Qué malas son las niñas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, ¿será una respuesta equivocada? Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. ¿Cómo no? Un sabio sin meditar no puede ser sabio. Tengo aquí una mariposa azul, dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente, el sabio respondió, sonrió y respondió, depende de ti, ella está en tus manos. Y así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle. Somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Nuestra vida está en nuestras manos, como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Y esto es un buen mensaje para las personas que se dedican al ámbito de la orientación, porque en definitiva nuestra vida está en nuestras manos y somos nosotros los que decidimos qué hacer con ella. Muchas gracias por su intervención y espero que sea de utilidad. Muchas gracias, Lidia. Yo creo que has copado nuestras expectativas de saber con ese título que nos habías puesto y hasta que las has superado. Y por lo menos a mí me has aportado cosas que ni intuía dentro de ese título.